Quiero invitar a Mary Barley, quien va a tomar la palabra. Gracias. Gracias, Virginia. Esta oración ha sido creada por la Iglesia Anglicana. Es una oración que originalmente se creó para el Día Internacional de la Mujer. Dios de todo, de todos, Dios de la esperanza. Hoy rezamos por las mujeres y las niñas para que puedan alcanzar todo su potencial. Danos valor para alzar la voz y trabajar por la igualdad y la justicia, tanto dentro como fuera de la Iglesia, hasta que la tierra se llene de justicia y amor, y el abuso y la opresión dejen de existir. Te lo pedimos con la esperanza inquebrantable de que el Espíritu de Sofía nos acompañe, esté con nosotros y nos llene de esperanza para sostenernos. Amén. Vamos a escuchar a unas invitadas. Gracias, Mari, antes que nada. Gracias por esta oración tan maravillosa que nos permite abrir la sesión. Buenos días, buenas tardes a todos los y las presentes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra serie de sesiones de escucha sobre el patriarcado, su impacto y la resistencia que necesitamos para romper el patriarcado. Comenzamos nuestra primera sesión centrada en Jesucristo, sus acciones y enseñanzas, cuyo objetivo era romper, derribar el patriarcado en su tiempo. El título era Jesús desafió al patriarcado en su tiempo. ¿Cuáles son las implicaciones para la Iglesia hoy? La segunda sesión se tituló Violencia patriarcal, causas fundamentales y manifestaciones. Esta sesión exploró las diversas formas de violencia mediadas por la ideología patriarcal, en particular en el ámbito religioso y en nuestra experiencia como miembros de la Iglesia. La violencia patriarcal persistente es una experiencia vivida por las mujeres y los grupos más vulnerables en todo el mundo, especialmente porque la religión crea cultura. Se la sigue estrictamente y se la considera como un don divino. La tercera sesión se tituló Mujeres que resisten al patriarcado, donde mujeres que se han manifestado en contra del patriarcado, especialmente en la Iglesia Católica, compartieron sus historias y profundizaron este asunto, el asunto de la resistencia a las normas patriarcales mediadas por la religión, compartiendo sus experiencias personales de denuncia del abuso de poder, que es una herramienta poderosa para desmantelar las estructuras patriarcales que refuerzan el poder patriarcal y la subyugación de las mujeres en la Iglesia Católica. Hoy vamos a profundizar todas y todos juntos el valor de las mujeres que están trabajando, están luchando para romper el patriarcado. Puesto que el patriarcado no se manifiesta de manera uniforme en las distintas culturas y regiones del mundo, y que éste se manifiesta también de distintas maneras e impacta de manera distinta la vida de las mujeres, los grupos marginados y la naturaleza, hemos invitado a 6 mujeres de los 6 continentes para que nos ayuden a ver las diferentes perspectivas y formas en que las mujeres de todo el mundo están encontrando el valor para decir la verdad al poder. Vamos a empezar desde el este del mundo e iremos hacia el oeste. Nuestra primera ponente, nuestra primera invitada es Andrea Dean, de Australia. Andrea reside en Canberra, donde trabaja en el sector comunitario y actualmente es presidenta de WATAC, que podríamos traducir al español como Mujeres y la Iglesia Australiana. Andrea, tienes la palabra. Gracias a todas y todos. Gracias por invitarme. El tema de mi ponencia hoy es el patriarcado aquí en la región de Australia y del Pacífico y cómo estamos luchando contra ello. El patriarcado es un sistema social en que los hombres y las ideas asociadas a la masculinidad
ostentan un poder desproporcionado en la vida familiar, la política, el derecho, la religión, la cultura, la economía, inclusive la toma de decisiones públicas. En Australia y en el Pacífico, el patriarcado no se ha desarrollado de una forma única, sino que ha sido moldeado por los sistemas de gobierno indígenas, por el dominio colonial, las misiones cristianas, el capitalismo, el despojo de las tierras, la migración, la militarización, el derecho y también por las agendas de desarrollo global contemporáneas. Esto significa que la desigualdad de género en mi región debe entenderse como un fenómeno tanto histórico como de candente actualidad. En toda Australia y el Pacífico, de hecho, el patriarcado está estrechamente vinculado al control sobre distintos elementos, la tierra y los recursos, vale decir, quien hereda, posee, gestiona o habla en nombre de la tierra y el mar, los cuerpos y la seguridad, es decir, quien controla la sexualidad, la reproducción, los roles familiares y la protección frente a la violencia, el trabajo y los cuidados, es decir, quien realiza el trabajo no remunerado y el trabajo que se reconoce como valioso, el conocimiento y la cultura. ¿De quiénes son las historias, lenguas, leyes y autoridad que se consideran legítimas? El liderazgo y la voz, es decir, quién toma las decisiones en los hogares, las comunidades, los gobiernos y las instituciones. Un punto clave es que las mujeres de Australia y el Pacífico no se limitan a irrumpir en los sistemas patriarcales existentes, sino que muchas de ellas también están redefiniendo el propio liderazgo, haciéndolo más colectivo, relacional, más basado en la tierra, más arraigado en la cultura, consciente del clima y centrado en el cuidado. Ahora bien, ¿de qué forma las mujeres están rompiendo el patriarcado? En primer lugar, podemos decir que están asumiendo el liderazgo en la política y la gobernanza. Las mujeres de toda Australia y de los países del Pacífico se están abriendo paso en espacios de toma de decisiones que históricamente han estado dominados por los hombres. Esto incluye presentarse a las elecciones parlamentarias, dirigir organizaciones comunitarias, formar parte de consejos de administración y también influir en la gobernanza local. En el Pacífico, la representación política de las mujeres sigue siendo desigual, pero las líderes y las redes de defensa de sus derechos cuestionan cada vez más la idea de que el liderazgo es por naturaleza masculino. Cabe destacar también que Nueva Zelanda fue la primera nación del mundo en la que todas las mujeres tuvieron derecho al voto en las elecciones parlamentarias. Y luego, replanteando la cultura desde dentro. Es decir, en lugar de rechazar la cultura, muchas mujeres están trabajando desde dentro de los sistemas culturales para luchar contra las prácticas patriarcales tóxicas, al tiempo que protegen la lengua, la tierra, los lazos familiares y las obligaciones comunitarias. Esto resulta especialmente importante en los contextos del Pacífico, donde la labor a favor de la igualdad de género suele ser más sólida, cuando se vincula con las costumbres, la fe, la familia y el liderazgo comunitario. Por ponerles un ejemplo, en el Festival de las Artes y la Cultura del Pacífico que se celebró en Hawái en 2024, los líderes del Pacífico y los defensores de la igualdad de género organizaron un llamado Talanoa sobre género y cultura y cómo llenar la brecha en la igualdad de género, en el que se exploró explícitamente cómo los valores culturales del Pacífico pueden obstaculizar o facilitar el empoderamiento de las mujeres. Forma número 3. Movimientos líderes en justicia climática.
Las mujeres del Pacífico desempeñan un papel protagónico en el activismo climático, ya que el cambio climático afecta a la seguridad alimentaria, la vivienda, la salud, la migración y también el bienestar familiar. Las mujeres lideran proyectos de adaptación, respuesta ante desastres, cuidado de la tierra, protección de los océanos y defensa de los derechos a nivel internacional. Esto supone un desafío al patriarcado, a reconocer a las mujeres ya no como víctimas del cambio climático, sino como expertas, organizadoras y responsables de la toma de decisiones. Y luego, en cuarto lugar, están fomentando la independencia económica, están rompiendo el control patriarcal a través de la educación, las pequeñas empresas, la alfabetización financiera, las cooperativas, las empresas sociales y el acceso al trabajo remunerado. La independencia económica puede cambiar el equilibrio de poder en los hogares y las comunidades. Están también alzando la voz, denunciando la violencia de género. Las organizaciones de mujeres, las supervivientes, las defensoras legales y las trabajadoras comunitarias están rompiendo el silencio acerca de la violencia doméstica, familiar y sexual. Esto incluye servicios de atención, reforma legal, educación, a la prevención, trabajo para el cambio de actitud, de comportamiento de los hombres y la asunción de responsabilidades. Y luego, creando redes y conocimientos liderados por mujeres. Y finalmente, cuestionando el patriarcado colonial. Las mujeres en Australia, en el Pacífico, están rompiendo el patriarcado, entrando en instituciones dominadas por hombres, sino cambiando la cultura, tomando parte activa en los sistemas de toma de decisiones. Su trabajo demuestra que la justicia de género es inseparable de cuestiones como la cultura, la tierra, la colonización, los cuidados y el poder colectivo. Gracias. Gracias a todas y todos por escucharme e invitarme. Gracias, Andrea. Y ahora seguimos y vamos hacia el continente asiático. Y nos acompaña Marni Rakasa de Filipinas. Marni es profesora del Departamento de Teología de la Universidad Ateneo de Manila. Obtuvo su doctorado en teología con especialización en teología sistemática en la Escuela de Teología Loyola de Filipinas. Su investigación doctoral se centra en una reinterpretación sacramental feminista de colonial del diaconado, defendiendo la ordenación de mujeres como diaconisas dentro de la Iglesia Católica. Marni es miembro de la Ecclesia of Women in Asia y es secretaria ejecutiva de la Red Internacional de Sociedades de Teología Católica, INSECT, por sus siglas en inglés. Marni, tienes la palabra. Gracias, gracias Virginia, gracias de verdad. Un saludo desde Filipinas. Aquí, en Filipinas y en otros países asiáticos, las mujeres llenan los bancos de la iglesia y sostienen sus rituales y tradiciones gracias a su presencia constante y duradera en los servicios de oración y las liturgias, especialmente los sacramentos. Sin embargo, a menudo se les encomiendan funciones subordinadas, como atender las necesidades de los sacerdotes antes y después de la misa, arreglar y mantener limpias las vestiduras sacerdotales y los manteles del altar, velar por la limpieza y la santidad de la sacristía, realizar tareas y responsabilidades de secretaría. Y en los ministerios litúrgicos suelen limitarse a leer como lectoras, recoger el ofertorio, dirigir las oraciones de las novenas, los rosarios. A las mujeres se les prohíbe subir al altar para representar a Jesucristo y en particular subir al púlpito. En 2024, la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas exploró e incluyó el diaconado femenino como uno de los temas controvertidos a debatir y reflexionar en el marco del proceso sinodal. En esa ocasión se formó el Grupo del Diaconado Femenino, liderado por la teóloga feminista filipina Agnes Brazal.
Un estudio realizado por su equipo reveló que la gran mayoría de los líderes pastorales y animadores de Filipinas mostraron una gran apertura y apoyo hacia las mujeres que han recibido una formación teológica adecuada para predicar en la misa. Sin embargo, la negativa a ordenar a mujeres, incluso como diaconisas, revela cómo una iglesia católica dominada por hombres sigue negando a las mujeres el espacio para predicar. Esta semana, el pasado 23 de junio, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano reiteró la regla de larga data de que solo un sacerdote o diácono ordenado puede dar un sermón en una misa católica, rechazando la solicitud de los obispos alemanes, quienes podían ampliar la práctica y permitir sermones de mujeres u otros laicos. Catherine Hilkert describe la predicación como el poder de nombrar la gracia. Cuando las mujeres predican, exhiben lo que la teóloga feminista asiática Sharon Bone denomina el genio feminista, afirmando su dignidad inherente, sus dones y sus derechos fundamentales para desarrollar plenamente su persona y vivir una vida abundante. Si bien se puede argumentar que existen muchas formas y espacios para que las mujeres prediquen, como la catequesis y la educación, predicar desde el púlpito sigue siendo un espacio profundamente simbólico, impactante y transformador. No ordenar mujeres significa suprimir su poder de nombrar la gracia. En consecuencia, la Iglesia se ve privada de la gracia que se hace presente y se manifiesta a través de la experiencia de Dios que las mujeres expresan. Así pues, para contrarrestar las tácticas dilatorias que parecen aplicarse a la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, las mujeres que se sienten llamadas al ministerio de la predicación emplean diversas formas de disidencia estratégica. Una de ellas es el llamado code switching en inglés o cambio de código en español. Esto suele darse al predicar durante las celebraciones eucarísticas, creando espacio para que las mujeres muestren su don y capacidad para predicar en coordinación con sacerdotes que estén dispuestos. En lugar de denominarlo homilía, predicar durante la misa se denomina ofrecer una reflexión, compartir la palabra de Dios, hablar de las Escrituras o dar una reflexión teológica, entre otras. Este cambio de código facilita una resistencia creativa a las estructuras y prácticas restrictivas dentro de los parámetros de la fidelidad. Este método se empleó cuando una compañera y yo organizamos las misas de mujeres en nuestra universidad, aquí en Filipinas, para celebrar el mes de la mujer en el 2025. Esta fue la primera vez que se realizaba una iniciativa de este tipo en nuestra universidad. Los 4 viernes de marzo se dedicaron como un espacio sagrado para encontrar y celebrar la presencia y la gracia de Dios. Las celebraciones eucarísticas se convirtieron así en un espacio para crear conciencia sobre las inquietudes y luchas de las mujeres y niñas de diferentes sectores marginados. En estrecha coordinación con nuestro sacerdote invitado, contamos con la participación de una teóloga queer, una estudiante universitaria, una diaconisa de la Iglesia Metodista Unida y una mujer transgénero para que compartieran sus reflexiones después de la homilía. Este año, 2026, invitamos a otra diaconisa y a una mujer de escasos recursos, víctima y sobreviviente de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte. Nos sorprendió mucho la repercusión que tuvo nuestra publicación sobre esta actividad de las redes sociales y esto en 2025 se convirtió en un tema de conversación, un asunto de debate. Obtuvimos más de 1000 reacciones, de las cuales alrededor del 90% fueron positivas, con más de 300 comentarios y casi 300 veces compartidas. Si bien la iniciativa fue elogiada y apoyada por muchos, también recibió críticas, burlas, sospechas, ataques personales contra nuestros ponentes, participantes, acusándoles de promover ideologías sociopolíticas y cuestionando su legitimidad, ortodoxia o conformidad con el misal romano. Algunos comentaristas instaron a la diócesis y a la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas a que investigaran el asunto. Algunos incluso nos amenazaron con la excomunión. Nos aconsejaron cambiar el nombre de Misa de Mujeres a nombres menos subversivos, como Misa en honor a las mujeres. Si bien Filipinas ocupa la
la 25ª plaza de 146 países en el informe global sobre la brecha de género del Foro Económico que se publicó en 2024, con un índice de paridad de género del 77,9%, aún queda mucho por hacer en la promoción de la igualdad de género. Lamentablemente, la Iglesia en el país y en muchos países asiáticos sigue empleando valores, prácticas y sistemas patriarcales que intensifican las desigualdades de género. ¿Hasta cuándo la Iglesia, especialmente sus jerarquías, seguirá endureciendo su corazón y dificultando que las mujeres y otros pueblos marginados ejerzan su poder para invocar la gracia? ¿Cuánto tiempo más pasará hasta que dejen de privar al pueblo de Dios de la gracia divina encarnada y mediada en las palabras y voces de las mujeres? Gracias, Marni. Gracias por tu ponencia muy pormenorizada y muy actual. Y ahora vamos hacia el continente africano. Y quiero presentarles a este propósito a nuestra tercera invitada, Ndvile Gugushe, codirectora de Gender CCSA, es decir, Mujeres por la Justicia Climática, y consultora independiente especializada en clima, género y desarrollo social. Actualmente trabaja como especialista en igualdad de género, discapacidad e inclusión social. JETSI, por sus siglas en inglés. Ndvile ha contribuido a la defensa de la justicia climática y de género a nivel nacional, regional e internacional, incluyendo una participación activa en los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ndvile también es escritora. Ndvile, tienes la palabra. Gracias, Virginia. Espero que me escuchen bien. Un saludo para todas y todos. Es un placer para mí estar hoy con ustedes. Mi ponencia se centrará en el patriarcado en Sudáfrica, sus raíces y su transformación también. El patriarcado en Sudáfrica es, como ya dije, el tema de mi intervención. Voy a hablar de cómo este está plasmando nuestra sociedad y de lo fundamental que es alcanzar la igualdad de género en nuestros países. En primer lugar, ¿qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema en el que los hombres tienen un poder económico, político y social enorme, mientras que las mujeres casi no tienen poder y no tienen el mismo acceso a los recursos, la educación y las tradiciones también. No debemos culpar a los individuos, sino al sistema entero que tiene que cambiar. A pesar de los progresos, los avances que hemos hecho en términos de igualdad de género, este planteamiento, enfoque patriarcal sigue influenciando a nuestras comunidades, hogares, instituciones también. Es un sistema en el que los hombres, como ya dije, tienen un poder desproporcionado que se mantiene a través de las instituciones, las normas sociales, las tradiciones. El patriarcado afecta a los hombres, a las mujeres, a los hombres y a personas de género diferente. Y también afecta las expectativas y la política. Es un problema de sociedad, no es un problema individual. Por tanto, el mensaje clave es que romper el patriarcado no significa luchar contra los hombres, sino cambiar la forma de pensar. Sudáfrica ha cambiado mucho, ha vivido situaciones extremas como el colonialismo y el apartheid. Y el patriarcado en Sudáfrica tiene raíces históricas muy profundas en los sistemas coloniales y precoloniales. Existen normas que han cambiado, que están cambiando, pero que en sus orígenes
encomendaban poder a las mujeres, a los hombres, perdón. Y las mujeres viven una situación de opresión. Las mujeres vieron y están viendo sus derechos limitados, vulnerados. Y hay lamentablemente muchos problemas que todavía no logramos cambiar y con los problemas con los que todavía no logramos acabar. Por ejemplo, la violencia de género. Y vemos también que hay desigualdad económica entre hombres y mujeres, pues el patriarcado se manifiesta de distintas formas. Y una de estas formas es precisamente la primera que mencioné, la violencia de género. Y de nuevo, lo reitero, la desigualdad económica enorme entre hombres y mujeres. Una de nuestros problemas, de nuestras lacras, por así decirlo, son estas ideas patriarcales que dan lugar a esta violencia. Las mujeres a veces toleran estas actitudes y sobreviven, de hecho, sobreviven, pero también tienen este estigma social. En cuanto a la desigualdad económica, hay también tasas de desempleo muy elevadas. Las mujeres no son representadas y en los hogares tienen un acceso muy limitado también a la tierra y a los recursos, que fomenta aún más esta desigualdad, que intensifica aún más esta desigualdad económica. Y realizan trabajo de cuidados no remunerado. Las mujeres de esta forma participan de manera más limitada en la dimensión social. Habría que repartir de manera más adecuada los salarios. Y por lo que se refiere al liderazgo y a los procesos de toma de decisiones, a pesar de que ha habido mejoras en los últimos años, muy pocas mujeres ocupan puestos importantes, cargos importantes. Los líderes son en su mayoría hombres. Lamentablemente hay esta idea tóxica de masculinidad, este enfoque tóxico que afecta muchísimo a las mujeres y niñas. Esta masculinidad tóxica está exacerbando la situación. Pero para mí, romper el patriarcado es algo que beneficia a todo. La igualdad de género beneficia a todo el mundo. Este es quizás el reto mayor que tiene mi país, Sudáfrica, es decir, derrumbar esta masculinidad tóxica que aumenta los abusos, intensifica los abusos. Sudáfrica, lamentablemente, tiene una de las tasas más altas de violencia contra las mujeres. En cuanto a la violencia de género, a los feminicidios, el patriarcado es una de sus causas principales, sino la mayor causa de estos problemas, de estas lacras. Y como ya dije, si no cambia la situación, se va a intensificar aún más la desigualdad económica y se va a reducir aún más el acceso a los recursos por parte de mujeres. Tienes unos 30 segundos para terminar. Pues voy a pasar a la última diapositiva y para clausurar mi intervención. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar en mi país?
En primer lugar, debemos cambiar y romper el patriarcado a través del trabajo de las instituciones, pero también a través de la educación. Para cambiar la situación, para romper el patriarcado, debemos promover ideas correctas. Debemos trabajar para prevenir la violencia de género y para que haya mayor asunción de responsabilidad o accountability, como se dice en inglés. Las mujeres deben tener los mismos derechos de los hombres y participar en activamente en los procesos de toma de decisiones. Y también tener las mismas responsabilidades en los hogares. Por supuesto, debemos afrontar este problema en todos los ámbitos sociales para derrumbar con esta masculinidad tóxica y crear una masculinidad positiva. Con esto termino y les agradezco muchísimo a todas y todos escuchar mi ponencia. Y ahora pasamos al cuarto continente, que es Europa. Y la ponente es la polaca Zuzanna Radzik. Zuzanna vive en Bruselas, es teóloga de formación y experta en estudios religiosos, especializada en las relaciones judeo-cristianas y el feminismo católico. Zuzanna escribe sobre fe para un semanario católico polaco, es columnista y también vicepresidenta de la organización sin ánimo de lucro Foro para el Diálogo. Es también cofundadora de una organización sin ánimo de lucro que se llama TECLA, que se dedica al empoderamiento de las mujeres en la Iglesia. Es autora de 2 libros en polaco, cuyo título se traduce al español como Mujeres en la Iglesia, y el otro, Pioneras, mujeres que construyeron la Iglesia. Zuzanna, tienes la palabra. Gracias, gracias a todas y todos, gracias por invitarme. En primer lugar, quiero explicar de qué tipo de Europa yo vengo, porque muchas y muchos podrían tener opiniones distintas de las mías. Como polaca criada en Polonia poco después de la caída del comunismo, mi perspectiva podría ser un poco diferente a la de otras europeas. Puede ser diferente y quiero explicarles por qué. Ahora bien, la secularización no comenzó durante mi infancia, mi adolescencia. Las iglesias estaban llenas de niños y niñas. Parecía que casi todos eran católicos. Las iglesias organizaban la vida social, nuestra vida social. En los años 90 y en los años 2000, todos los niños y niñas de mi grupo escolar asistían a clases de religión. Como ya dije, parecía que todos eran católicos y que la parroquia era el centro natural de la vida del barrio. En aquel entonces, lo importante que hay que decir aquí es que el Papa era polaco y aunque anciano, visitaba Polonia con frecuencia. Visitaba Polonia con frecuencia e intervenía también con claridad en los asuntos de la iglesia local y nadie le criticó. De hecho, estábamos acostumbrados a recibir al Papa, al pontífice, y todos y todas nos sentíamos muy orgullosas y orgullosos de él. Y al menos en los principales medios de comunicación nadie le criticó, nadie le criticaba. En Bélgica o en Holanda también, la situación era distinta en el mismo periodo, en los años 90. Polonia vivía y tenía un contexto muy diferente y tenía un enfoque hacia la autoridad eclesial distinto de los otros países europeos. A menudo en Polonia es como si
El pontífice es lo más importante. Y otro elemento que quiero mencionar y que, sí, que está vinculado con la situación de la época. A finales de la década de los 90, cuando empecé yo la secundaria, Polonia sufría de alto desempleo y corrupción y tenía la esperanza de ingresar a la Unión Europea y a la OTAN después de años de dominio soviético. Pues vivimos un tiempo de esperanza y cambio. Pero cuando nos unimos a la Unión Europea, no evaluaron nuestro catolicismo, sino que evaluaron nuestros mecanismos y valores democráticos. Y por lo que se refiere a las mujeres en este contexto, como dijeron mis compañeras teólogas anteriormente, y también otras amigas teólogas, hay cosas todavía inexplicables. Cuando yo empecé a estudiar teología, había muy pocas mujeres eh, que estudiaban teología. Y había una teóloga católica que se autodenominaba feminista. Yo tenía en ese entonces otros intereses teológicos y estaba segura de que muchas mujeres la seguirían. Así que no creí necesario involucrarme en un principio, pero cuando la llamé por teléfono, contacté con ella para que diera una entrevista para mi libro. Me dijo que había sufrido acoso por parte de sus colegas y que se enfrentaba con numerosos obstáculos en su carrera. Pero también me dijo que yo podía escribir lo que quería, porque a mí no me contrataba la iglesia. Y esta me pareció una gran oportunidad. Me pareció una gran oportunidad también trabajar en una organización sin ánimo de lucro laica y haber firmado un contrato para escribir y publicar un libro sobre feminismo católico. Voy a intentar ser rápida ya que veo que no me queda mucho tiempo. Se nos pidió que habláramos de las cualidades que necesitan las mujeres para romper el patriarcado, pero yo prefiero centrarme en los recursos, porque cuando uno viene de un lugar como Polonia, pero creo que puede ser igual en muchos otros países del mundo, se necesitan recursos para mantener el compromiso con el feminismo católico. Y bueno, recursos significa también que se necesita un grupo de mujeres, que se necesita un grupo de mujeres que te apoyen en la lucha contra el patriarcado. En el pasado, en Polonia, no había las mujeres en ciertos contextos dominados por hombres no tenían espacio, no tenían cabida. Pero nosotros pudimos y logramos crear redes de mujeres católicas. Y por supuesto, también es inspirador tener intercambios internacionales, aprender de quienes tienen más experiencias y los mismos valores, los mismos objetivos. Queremos y necesitamos alianzas, colaboración. Se habla de iglesia aislada. Y bueno, esto tiene que cambiar. Se necesita cooperación, se necesitan alianzas. Existen redes como Catholic Women Speak que nos ayudan a tener intercambios, no solo internacionales, sino también intergeneracionales, porque esto nos permite sentir la energía y las necesidades de quienes tienen menos. Y para nosotras, cada oportunidad de viajar fuera de Polonia es un regalo muy valioso. Debemos seguir cuestionando y luchando contra el patriarcado.
necesitamos oportunidad y más oportunidades de seguir intercambiando opiniones, en especial fuera de Polonia. También hospedar a alguien para nosotros, nosotras es importante. Hospedar a invitadas a Polonia para compartir más información. Y también los recursos educativos son importantes. En línea se encuentra mucho material en muchos idiomas, pero a menudo un libro, un artículo, una entrevista o un video en el idioma local pueden marcar una diferencia importante. Esto es lo que queremos. Talleres presenciales o en línea, reuniones. Estos son importantes para comunicar, transmitir nuestro mensaje. También la oportunidad de hablar y de dar entrevistas en la radio, la televisión. Debemos aprovechar cada oportunidad. Y pienso que esto funciona de verdad. El concepto es el mismo. Las personas sienten que existe este movimiento tan fuerte. Y con una experiencia muy grande en ámbito de trabajo, sin ánimo de lucro, creo que para tener eficaces tenemos que ser pragmáticas también y considerar nuestras iniciativas como iniciativas que pueden ser realmente impactantes. Tenemos que ser más valientes, más atrevidas, entre comillas, para lanzar planes y proyectos. Por supuesto, esto es difícil de poner en práctica, pero debemos recordar que también necesitamos estos recursos, también económicos, para seguir adelante con nuestra labor, con nuestro trabajo. Quiero agradecer una vez más al Catholic Women's Council por lo que ha hecho y sigue haciendo. Y creo que realmente estamos respondiendo a las necesidades de las mujeres. Esto es lo que yo creí era oportuno compartir con ustedes. Termino y les agradezco muchísimo a todas y todos la atención. Gracias. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Ha sido un placer estar aquí contigo hoy. Nuestra quinta ponente es de América Latina, Laura Vicuña Pereira Manso. Laura es una catequista franciscana de la comunidad indígena Cariri. Estamos orgullosas de tenerte aquí con nosotros, Laura, con nosotras. Laura es también miembro del Consejo Misionero Indígena. Trabaja con comunidades indígenas en la lucha por la tierra y los derechos en la Amazonía brasileña. Ha participado en el Sínodo de la Amazonía y en el proceso de creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Laura, tienes la palabra. Paz y bien a todas que nos escuchan y que participan de este momento. Primero quiero decir, mi lugar de habla es desde la Amazonía. Este bioma que es conformado por 9 países, por más de 400 pueblos indígenas, más de 270 lenguas y muchas comunidades campesinas, ribereñas, afrodescendientes, periferias urbanas. Es de este lugar de habla que comparto mi experiencia de vida, centrando en el tema el coraje de las mujeres que rompe el patriarcado. Y quiero compartir desde mi experiencia de vida y trayendo 3 momentos de mi vida
que creo que nos trae de cómo nosotras, las mujeres, rompimos con el patriarcado en la iglesia y también en la sociedad. En primer lugar, quiero decir que la Amazonía, las mujeres tienen un papel fundamental en la defensa de la vida, en la transmisión de la cultura y también en la dinamización de la fe. Y la primera experiencia que traigo es desde mi niñez, que con mi mamá, yo he aprendido que todos nosotros somos iglesia, que todos nosotros somos iguales, independientes si somos mujeres, hombres, menores, mayores, cual sea nuestra condición, cual sea nuestra edad, cual sea el género que tenemos. Aprendí en mi vida diaria que tenemos que trabajar, dinamizar fe y vida, y que la iglesia tiene la misión de anunciar la buena noticia del reino, pero también denunciar todas las estructuras de muerte. Esto yo he aprendido al día a día. Mi mamá diciendo todos los días, niña, hija, todas somos iguales. No te bajes la cabeza a nadie. Por ello, estamos en constante tensión con la iglesia, con la estructura de la iglesia, porque ocupar un espacio en la iglesia siempre nos pone en confronto al clericalismo que estableció la sacralidad del ministro ordenado. La segunda cuestión que traigo son las comunidades eclesiales de base. Mis primeros años de vida consagrada, nosotros vivíamos en una región en donde no había el sacerdote. Entonces nosotros éramos que dinamizaba toda la vida de la fe y la comunidad en este lugar. Y ahí la periferia desafía al centro, siempre con una propuesta de relaciones más equitativas. En este sentido, nosotras las mujeres poseímos la fuerza que asusta a quienes pretenden establecer una relación puramente vertical en la sociedad y en la iglesia. Y el tercer punto que traigo es el Sínodo de la Amazonía. Esto fue un marco para nosotros. Y ahí hemos podido traer la Amazonía, esta periferia del mundo, al centro. Y ahí las mujeres que estábamos, luchábamos para que tuviéramos voz, que tuviéramos vez en este espacio. Y en la presencia del Papa Francisco, con su llamado al Sínodo de la Amazonía, tuvo esta oportunidad de participar por 4 años en espacio de toma de decisiones, que es la Conferencia Eclesial de la Amazonía, que es fruto del Sínodo de la Amazonía, un nuevo espacio dentro de la iglesia, con el reto de contar con mujeres por primera vez en este espacio. Ocupar este espacio no siempre es fácil. Primero, sentí que algunas mujeres no creen que nosotros tenemos esta fortaleza, ni el potencial de cambio que representamos, sobre todo si nosotros provenimos de una periferia geográfica y una periferia cultural, por ser indígena. Lo experimenté esto muchas veces durante este servicio. Sentí también que cuando estaba en espacio compuesto solo por hombres, como el Consejo Cardinalicio que instituyó el Papa Francisco, se nos consideraba una rareza y se nos miraba con cierta sorpresa y hasta con asombro, ¿no? Que esta mujer viene a decir
a un consejo de cardenales. Pero por mi experiencia en el hall de la coordinación en la Conferencia Eclesial de la Amazonía con el equipo que conformábamos, el cardenal Pedro Barreto, Patricia Gualinda, Mauricio López, Zenildo, fue un espacio de mucho y mutuo respeto y de decisiones meditadas en conjuntos y tomadas en conjunto. Sentí de verdad que vivíamos la sinodalidad en práctica como una realidad de inclusión, reconocimiento y relaciones horizontales en las decisiones tomadas en común. Ahora presento algunos desafíos para la actualidad en la coyuntura política y también eclesial. Crece el fundamentalismo y el tradicionalismo en la iglesia y en la sociedad. Segundo, la iglesia, a través del Papa León, logra tener una voz profética en defensa de la vida, la paz y de la ecología integral, pero carece de la misma voz profética en lo que dice respeto a la estructura interna de la iglesia, que es reconocer plenamente el don de la mujer y más que ubicarla en espacios de decisiones, le niega algo que tiene a ver con su bautismo, que es la vocación también de asumir ministerios ordenados, como el tema de Laura, avanzar you en la have restauración half del a minute left. diaconado permanente femenino. Laura, Y perdona, concluyo. tenemos que parar, se te acabó el tiempo. Ya. Gracias. Sigamos en lucha, las mujeres. Thank you. Gracias, Laura. Thank you, Laura, Muchísimas for gracias, sharing your Laura. experience. Gracias por compartir tu experiencia en la Amazonía y gracias por hablar de las mujeres tan fuertes y poderosas que luchan para defender los derechos del territorio y de las poblaciones indígenas. Nuestro sexto y último continente es Norteamérica, que nos acompaña con la voz de Kate McKelvey, que es también la directora ejecutiva de nuestro Catholic Women's Council y forma parte de lo que podemos traducir como Círculo de Liderazgo de la Ordenación de Mujeres a nivel mundial. ¡Wow! Por sus siglas en inglés. Es activista y defensora de la equidad, de la igualdad de género en la Iglesia Católica y tiene también una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por las OAS de Londres. Kate nos hablará a través de una charla grabada previamente. Hola, hola a todas y todos. Lamento mucho no poder estar con ustedes en presencia, pero tenía otro compromiso. Mientras estaba preparando mi charla, recordé algo. Romper, una palabra que está en nuestro título, mujeres que rompen el patriarcado. Es decir, no nos adaptamos al patriarcado, no lo eludimos, no lo toleramos, lo rompemos. Romper no es una acción suave ni cortés, no es la obediencia silenciosa que a muchas nos enseñaron de niñas. Romper significa que algo tiene que ceder y nosotras, como hoy, como católicas feministas, hemos decidido que queremos romper el patriarcado. Siempre el patriarcado nos ha exigido a las mujeres que nos dobleguemos nuestra voz para adaptarnos a los roles que se nos permiten, que dobleguemos nuestro cuerpo para ajustarnos a la idea de pureza y sumisión, que dobleguemos nuestra vocación. Romper el patriarcado no es un acto violento, es un acto de decir la verdad contra la mentira de que Dios solo llama a ciertos cuerpos, ciertas voces y ciertos géneros. En nuestra negativa a fingir que el patriarcado es sagrado, inevitable o cualquier otra cosa que no sea una larga tradición de sexismo. El patriarcado, por supuesto, es poderoso, pero en su esencia es un castillo de naipes construido sobre la exclusión de las mujeres y es amenazado por las voces de las mujeres.
los cuerpos de las mujeres y la relación de las mujeres con Dios. Esto lo vemos en la exagerada presencia policial que detiene a mujeres simplemente por vestir de rosa o morado, en los alrededores de San Pedro, por llevar una sombrilla de papel o peor aún, por alzar la voz para llamar la atención de los cardenales antes de entrar en espacios reservados a los hombres para hablar sobre el futuro de la Iglesia. Y lo vemos también en la desesperada afirmación de que la Iglesia no tiene autoridad para ordenar a mujeres o que se requieren genitales masculinos para consagrar la Eucaristía. Por eso hoy les presento tres ejemplos de mujeres que han roto con el patriarcado, con la esperanza de que sirvan para generar un mayor debate. Primero, a través de lo que llamamos el Ministerio de la Irritación, una de las tradiciones más queridas de mi organización, es un arte. Encontrar el momento preciso para desafiar de forma creativa y alegre el status quo patriarcal. Levantamos humor rosa fuera del conclave, le damos la vuelta a la tortilla en la obra Patti Canel, así se llama la obra, donde las mujeres se visten como de obispos. Y también creamos al cardenal Cartone, un cardenal de cartón, para que fuera nuestro interlocutor, tan hablador como el original, ¿eh? Y por supuesto, esto es un trabajo serio que conlleva grandes riesgos, pero a veces romper con el patriarcado significa cultivar la alegría. En segundo lugar, las mujeres rompen el patriarcado al decir la verdad. En 1989, durante una misa de ordenación en Chicago, la Conferencia de Ordenación Femenina, que era muy activa en la zona, preguntó a los 17 candidatos antes de la ceremonia, ¿apoyan la ordenación de mujeres? Y todos respondieron que sí. El día de la ordenación, los integrantes de la conferencia se colocaron fuera de la iglesia y repartieron claveles azules como muestra de ese apoyo a los 17 candidatos. Y todos los prendieron en sus albas. Y justo antes de la misa, el secretario del obispo auxiliar se acercó a cada hombre y le dijo: el prelado al que juran obediencia y respeto exige que se quiten el clavel azul o no serán ordenados. Así pues, con sus familias ya sentadas en los bancos y tras años de formación, uno a uno se quitaron las flores y solo uno logró esconder la suya. Luego llegó el momento del ritual en que cada candidato se puso de pie y dijo: estoy listo y dispuesto. 65 mujeres dispersas por toda la iglesia se levantaron una tras otra y dijeron la misma frase: estoy lista y dispuesta. El obispo se enfureció, por supuesto, se enfureció tanto que detuvo la ceremonia durante 10 minutos. Toda la iglesia se quedó en silencio, pero las mujeres permanecieron de pie. Pero finalmente la ceremonia se llevó a cabo. Sin embargo, para ese entonces, el significado de esa liturgia y el futuro ministerio de esos diáconos había cambiado, porque aquellas mujeres se negaron a que un rito exclusivamente masculino pretendieran que las mujeres no estaban llamadas también. Las mujeres desde los bancos habían logrado demostrar una verdad muy importante. Por último, las mujeres rompen el patriarcado expresando sus oraciones y viviéndolas. Como saben, hace unos días el Dicasterio para el Culto Divino del Vaticano escribió a los obispos alemanes para reiterar una vez más que solo los hombres ordenados pueden predicar la homilía en la misa, incluso en casos excepcionales. El mensaje es claro. Las voces de las mujeres, la predicación de las mujeres y la teología femenina aún no tienen cabida en el centro de la Eucaristía. Sin embargo, el anhelo revela una realidad diferente. La página más visitada del sitio web, de la página web de la Conferencia de Ordenación Femenina, se titula Imágenes femeninas de Dios en la Biblia. Y para mí esto lo dice todo. Teólogas feministas como Elizabeth Johnson nos recuerdan que el símbolo de Dios no es inocente, moldea nuestra concepción de quiénes somos y cómo se manifiesta la salvación. Si siempre imaginamos a Dios como Padre, Señor, Rey, Guerrero y nunca como partera, Madre, sabiduría, amiga, la que habita entre nosotros, entonces los hombres quedan silenciosamente en el centro como la imagen principal de Dios y las mujeres serán relegadas a los márgenes de la historia de la redención. Ampliar nuestro lenguaje para referirnos a Dios no es superficial, es una transformación de la imaginación.
Si todos fuimos creados, si todas y todos fuimos creadas y creados a imagen de Dios, entonces debemos poder vivir y ver nuestros rostros reflejados en nuestra forma de orar. Con este espíritu, mi organización ha creado el llamado leccionario inclusivo, que ofrece textos amplios e inclusivos centrados en la mujer para que las comunidades oren. Lecturas y oraciones que realzan la imagen bíblica de Dios como buscadora, madre, sabiduría y amiga. Las mujeres no solo piden que se use un lenguaje mejor, ya escriben, predican y presiden sus propias liturgias, dando ejemplo de un sacerdocio renovado en la visión renovada de la Iglesia que refleja mejor el ministerio inclusivo y abierto de Dios. Significa romper el patriarcado en el altar, un texto, una imagen de Dios, una homilía, una liturgia compartida. Cuando decimos que las mujeres rompen el patriarcado, no hablamos en abstracto, sino que hablamos de mujeres que irritan al poder con una rebeldía sagrada, que se levantan en medio de la liturgia y dicen, estoy lista y dispuesta, que siguen respondiendo a su llamado, incluso cuando todas las respuestas oficiales son negativas. La pregunta que quiero plantearles es esta. ¿Dónde nos invita Dios a dejar de doblegarnos y empezar a romper el patriarcado? ¿Cuál es el clavel azul que estamos dispuestas a llevar o a pedirle a otro que lleve con nosotras? ¿Cuál es el acto de resistencia que estamos dispuestas a llevar a las calles? El patriarcado no se romperá solo, pero ya se está resquebrajando y cada vez que una mujer dice la verdad, reivindica su vocación o se atreve a nombrar a Dios con su propia voz, otra carta cae de ese frágil castillo de naipes. Ojalá tengamos todas el valor de seguir luchando, de seguir rompiendo barreras y seguir adelante, porque el Evangelio así lo exige. Se enfadan y se fastidian cuando hablamos de patriarcado, de opresión. Pero creo que nosotras podemos seguir trabajando y luchando juntas para romper el patriarcado. Francisca, ¿quieres añadir algo? El del otoño, a partir de octubre, vamos a realizar más encuentros. Vamos a empezar el nuevo año académico en octubre con otro tema, pero todavía no podemos darles los detalles, los pormenores. En nombre de la asociación promotora, me gustaría agradecer de nuevo a todas las organizaciones afiliadas, nuestros representantes y también quienes nos respaldan. Sin este respaldo no hubiéramos podido transmitir nuestro mensaje de igualdad. Y en el futuro a lo mejor podemos incorporar otros idiomas. Es importante crear redes y alianzas, como dijo Susana. Por supuesto, estos suponen un costo. Los intérpretes y las intérpretes hacen un trabajo excelente, pero se necesitan recursos para también manejar estos aspectos administrativos. Y trabajamos en la Junta Ejecutiva. Lo hacemos en la Junta Ejecutiva, trabajamos de forma gratuita. Les invitamos a seguir participando en nuestros encuentros, también enviar sus testimonios. El Catholic Women's Council necesita su apoyo para seguir desarrollando nuestras actividades y seguir transmitiendo nuestro mensaje de igualdad. Hay muchas personas que hablan inglés o que tienen un nivel de educación más elevado, pero nos gustaría alcanzar a muchas más personas, a muchas más mujeres que comparten
nuestra visión del mundo. Personas y mujeres que viven en situaciones de opresión. Nos gustaría seguir desarrollando nuestras actividades y en esta gran comunidad que hemos creado ha sido muy bonito ver que existe la posibilidad de abrir un diálogo muy abierto. Ha sido un experimento desde nuestra parte. Les agradezco una vez más sus comentarios, testimonios y ponencias. Quiero desearles a todas y todos un verano muy bonito. Espero que puedan descansar y ya nos veremos en el otoño. Pues gracias a todas y todos de nuevo. Si quieren hacer una donación, pueden encontrar los datos y la información necesaria en nuestra página web. Pueden hacer una donación individual o bien una donación más amplia según sus preferencias. En ocasión, por ejemplo, de una función litúrgica, una misa, una conferencia, y les agradecemos mucho su apoyo, su respaldo. Creo que ahora puedo pasar la palabra a Virginia para que clausure la sesión.